La mayoría no entendíamos por qué, pero los científicos estallaron en alegría esta semana al anunciarse en el CERN que han descubierto algo que podría ser el bosón de Higgs. ¿Por qué es tan importante? Y si al final no lo fuera, ¿qué pasaría? Hay dos tipos de partículas en la naturaleza. Unas partículas que se mueven haciendo espirales y que decimos que tienen spin 1 medio, 3 medios, 5 medios. El spin es una forma, no es esto de aquí, pero no lo podemos imaginar. Para representarlo visualmente tenemos que pensar en algo de este tipo. Una variable que gira. Y luego hay otras partículas que se mueven sin girar, que tienen spin 1, 2, 3, spin entero. Estas partículas de aquí son, entre otras, la más característica de ellas es la partícula de la luz, que se llama fotón. Estas partículas que tienen spin entero se acumulan, si están juntas, se acumulan todas, una al ladito de otra, sin ningún problema. Mientras que estas partículas con spin semientero se colocan bastante lejos, todo lo más lejos que pueden, unas de otras. Entonces, la forma de acumularse de este tipo la describió un físico indio que se llamaba Bose, o Bose, y estas otras las describió un físico italiano que se llamaba Fermi. Entonces, estas se llaman fermiones y estas se llaman bosones. Por decirlo de alguna manera, estas partículas son las que forman la materia y estas partículas son las que unen la materia entre sí. La luz viene desde el Sol, nos llega a nosotros y de alguna manera nos une a nosotros con el Sol. La luz de los tubos nos une nuestros ojos con los tubos fluorescentes. De alguna manera estas partículas son las que transmiten información. La naturaleza tiene materia y tiene partículas como el fotón que no tienen masa y que se mueven a la velocidad de la luz. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale la materia? ¿De dónde sale la masa? Si nosotros tenemos el universo, que está mal pintado porque el universo no sabemos siquiera si tiene límites, si nosotros tenemos el universo, pues de alguna manera se supone que un bosón de Higgs traslada información de un punto a otro y esa información es que aparece una partícula con masa en algún punto donde antes no la había. En ese sentido, el bosón de alguna manera sería una partícula que transmite la información de que debe haber masa en ese punto y por lo tanto crea la masa. Y si existe, confirmaría un modelo que ya es tradicional porque se puso en marcha en los años 60 del siglo pasado y bueno, pues nos daría una satisfacción intelectual muy considerable, pero aún así, aun siendo peor el descubrirlo que el no descubrirlo, aún así este Higgs volvería a abrir preguntas en el sentido de, bien, es una información que nos dice dónde tiene que estar la masa. ¿De dónde viene esta información? Esa es una pregunta enormemente interesante. Entonces yo creo que tanto si se confirma como si no se confirma, en los dos casos vamos a tener delante de nosotros una etapa de enorme actividad intelectual tratando de avanzar en el conocimiento de la naturaleza.